Una mujer sola en medio del desierto tomó una decisión imposible: dar agua a hombres que podían matarla en cualquier momento. Esa elección desató violencia, destruyó su hogar y cambió el destino de todos para siempre. Lo que ocurrió después convirtió su nombre en una leyenda que aún hoy se susurra en el desierto. El sol caía con fuerza sobre el vasto desierto, pintando la tierra con tonos dorados y rojizos. El aire era seco y caliente, y el silencio solo era interrumpido por el suave silbido del viento que movía la arena. En medio de ese paisaje duro y solitario se encontraba una pequeña estación de agua, construida con madera envejecida y láminas de metal que brillaban bajo la luz intensa del mediodía. Allí vivía una mujer llamada Helena. Era viuda desde hacía varios años y su rostro reflejaba tanto el cansancio del desierto como la fortaleza de quien ha sobrevivido al dolor. Sus manos, curtidas por el trabajo constante, se movían con precisión mientras revisaba el viejo pozo y llenaba un gran recipiente de madera para los viajeros que pudieran pasar por el lugar. Aunque las visitas eran escasas, ella mantenía todo limpio y en orden, como si esperara a alguien importante cada día. Helena había llegado a ese lugar después de perder a su esposo en un conflicto violento que marcó la región. Él había sido un hombre justo que creía que todas las personas merecían agua y ayuda, sin importar su origen. Su muerte dejó en Helena una herida profunda, pero también una promesa: continuar ayudando a cualquiera que lo necesitara. Por eso eligió vivir en aquel punto olvidado del desierto, donde el agua podía significar la vida o la muerte. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Helena se levantaba antes del amanecer, encendía un pequeño fuego para preparar café y observaba cómo la luz del día transformaba lentamente el horizonte. Luego revisaba la bomba del pozo, limpiaba el área y llenaba los recipientes de agua fresca. Después se sentaba en una silla de madera frente a la estación, con la mirada perdida en la distancia, atenta a cualquier señal de movimiento. A veces pasaban comerciantes, viajeros solitarios o familias agotadas por el calor. Helena nunca hacía preguntas innecesarias. Ofrecía agua, un poco de comida si tenía, y un lugar para descansar bajo la sombra de un viejo árbol cercano. Muchos le agradecían con monedas, otros solo con palabras sinceras. Para ella, ambos gestos tenían el mismo valor. Sin embargo, el desierto también traía recuerdos. En las noches silenciosas, cuando el viento golpeaba suavemente las paredes de la estación, Helena recordaba los gritos, el miedo y la confusión del día en que perdió a su esposo. También recordaba a personas que había visto sufrir por la falta de agua cuando vivía cerca de los campamentos militares. Esos recuerdos, aunque dolorosos, eran la razón por la que nunca abandonaba su puesto. Sentía que cada jarra de agua entregada era una forma de honrar la memoria de su esposo y de sanar su propia conciencia. Aquel día, como tantos otros, el calor era intenso y el horizonte parecía temblar bajo el efecto del aire ardiente. Helena terminó de asegurar la tapa del pozo y se secó el sudor de la frente con un paño. Todo estaba en calma, pero había algo diferente en el ambiente, una sensación difícil de explicar que le erizó la piel. Se quedó inmóvil, observando la lejanía. Al principio no vio nada, solo arena y rocas bajo el sol implacable. Pero entonces, muy a lo lejos, una figura apareció entre las ondas de calor. Era un hombre que avanzaba con dificultad, tambaleándose, como si cada paso fuera una lucha contra el agotamiento. El corazón de Helena comenzó a latir con fuerza. En el desierto, una figura solitaria podía significar un viajero en peligro, o el inicio de problemas. Aún así, no retrocedió. Permaneció firme junto al pozo, con la mirada fija en el desconocido que se acercaba lentamente, sin saber que aquel momento cambiaría su vida para siempre y que el nombre de ese hombre, Apache, quedaría unido a su destino de una forma que jamás habría imaginado. La figura en el horizonte se acercaba con pasos lentos e inestables. Helena permaneció inmóvil junto al pozo, con la mirada fija en el hombre que avanzaba bajo el sol abrasador. A medida que se aproximaba, pudo notar que su ropa estaba desgarrada y cubierta de polvo. Su andar era torpe, como si cada paso fuera el último esfuerzo de un cuerpo al borde del colapso. El silencio del desierto hacía que cada movimiento pareciera más intenso. Helena sintió como su corazón latía con fuerza en su pecho. No era la primera vez que veía a alguien en mal estado llegar hasta su estación, pero había algo distinto en ese hombre. Su presencia imponía respeto, incluso en su debilidad. Cuando finalmente estuvo lo suficientemente cerca, Helena pudo ver manchas oscuras en su ropa. Era sangre. El hombre dio 2 pasos más, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de ella. Eran firmes, llenos de dolor,
pero también de determinación. Sin decir una palabra, intentó avanzar hacia el recipiente de agua, pero sus fuerzas lo abandonaron. Su cuerpo cayó pesadamente sobre la arena, levantando una pequeña nube de polvo. Elena dudó por un instante. El miedo era natural en aquellas tierras. Ayudar a la persona equivocada podía traer consecuencias graves. Miró a su alrededor. El horizonte seguía vacío, silencioso, como si el desierto contuviera la respiración. La mujer respiró hondo. Recordó la promesa que había hecho años atrás, nunca negar agua a quien la necesitara. Con decisión, tomó un balde de agua y corrió hacia el hombre. Se arrodilló a su lado y, con cuidado, levantó su cabeza. Sus labios estaban resecos y agrietados. Elena vertió lentamente un poco de agua en su boca. El hombre reaccionó de inmediato, bebiendo con ansiedad, aunque ella lo detuvo con suavidad para evitar que se ahogara. Despacio, dijo con voz firme pero tranquila. Aquí estás a salvo. El hombre respiró con dificultad. Sus ojos permanecían atentos, evaluando todo a su alrededor, como si esperara un ataque en cualquier momento. Elena notó una herida profunda en su muslo, manchada de sangre seca y reciente. También tenía cortes en los brazos y señales claras de agotamiento extremo. ¿Necesitas ayuda?, continuó Elena. No puedes quedarte aquí afuera. El hombre intentó incorporarse, pero el dolor lo obligó a detenerse. Finalmente, con voz débil pero clara, pronunció una sola palabra. Apache. Elena entendió que ese era su nombre. Asintió sin hacer más preguntas. En el desierto, a veces los nombres eran suficientes. Con gran esfuerzo, pasó el brazo de Apache sobre sus hombros y, paso a paso, lo ayudó a llegar hasta la sombra del árbol junto a la estación. Cada movimiento era difícil, pero la determinación de ambos superó el cansancio. Una vez allí, Elena limpió la herida con agua y telas limpias que guardaba para emergencias. Apache apretó los dientes, soportando el dolor en silencio. No mostró debilidad ni queja, solo una resistencia firme que impresionó a Elena. Después de vendarlo lo mejor que pudo, le ofreció más agua y un poco de comida seca. Apache comió despacio, sin apartar los ojos de ella, como si intentara comprender sus intenciones. Elena sentía el peso de la situación. Un hombre herido en medio del desierto rara vez estaba solo en su historia. Podría haber perseguidores, enemigos o problemas acercándose. Aún así, al mirar a Apache, vio a un ser humano al borde de la muerte, no a una amenaza. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de tensión. Elena sabía que su decisión cambiaría su destino. Sin embargo, no sentía arrepentimiento. Había elegido ayudar, y eso era suficiente. Mientras la noche caía lentamente sobre el desierto, Elena observó el horizonte con atención. En lo profundo de su ser, intuía que la llegada de Apache no era un hecho aislado. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba su valor, sus convicciones y su lugar en aquella tierra implacable. La noche envolvió el desierto con un manto de silencio profundo. Dentro de la pequeña estación, una lámpara de aceite iluminaba tenuemente el rostro concentrado de Elena mientras cambiaba con cuidado el vendaje de Apache. Su respiración era más estable, pero el cansancio y la fiebre aún se reflejaban en su rostro. Afuera, el viento soplaba con suavidad, arrastrando arena contra las paredes de madera con un susurro constante. Elena terminó de ajustar la venda y colocó un paño húmedo sobre la frente de Apache. Él abrió los ojos lentamente. Su mirada, aunque cansada, seguía siendo firme y vigilante. Debes descansar, dijo Elena con voz suave. Aquí nadie te hará daño. Apache la observó en silencio durante unos segundos y luego asintió levemente. No era un gesto de confianza total, pero sí de aceptación. Para alguien que había llegado al borde de la muerte, era suficiente. Elena se levantó y salió al exterior. La noche estaba despejada y el cielo, cubierto de estrellas, ofrecía una calma engañosa. Caminó unos pasos alejándose de la estación y examinó la arena con atención. Sus años en el desierto le habían enseñado a leer señales sutiles. A la luz de la luna, notó marcas irregulares en la distancia. No eran de un solo hombre. Eran huellas múltiples, dispersas, como si varias personas hubieran pasado por la zona horas antes. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró hacia las colinas oscuras que rodeaban la estación. Todo parecía inmóvil, pero el desierto rara vez estaba tan vacío como aparentaba. Regresó al interior con el corazón acelerado.
Apache estaba sentado, apoyado contra la pared, a pesar de su evidente debilidad. Sus ojos se dirigieron de inmediato hacia ella, alertas. ¿Alguien viene?, preguntó con voz baja pero clara. Elena dudó un instante antes de responder. He visto huellas. Varias. No sé de quiénes son, pero no están lejos. Apache cerró los ojos brevemente, como si confirmara algo que ya esperaba. Luego la miró con seriedad. «¿Me buscan?», dijo. «Si me encuentran aquí, tú tendrás problemas». Elena cruzó los brazos, pensativa. El miedo estaba presente, pero no dominaba su voluntad. Miró alrededor de la estación, el pozo, el árbol grande junto a la cerca, los barriles y las sombras que la noche ofrecía. «Entonces no pueden encontrarte», respondió con firmeza. Apache frunció ligeramente el ceño, sorprendido. «¿Puedes dejarme?», dijo. «Es más seguro para ti». Elena negó con la cabeza sin dudar. «No abandono a alguien herido. No ahora. No nunca». Sus palabras fueron firmes, nacidas de una convicción profunda. Apache la observó en silencio, y por primera vez su expresión mostró un leve destello de respeto. Elena apagó la lámpara para evitar que la luz delatara su presencia y lo ayudó a ponerse de pie. Con esfuerzo, lo condujo hacia el exterior. La noche los cubría con su oscuridad protectora. Caminaron lentamente hasta el gran árbol que crecía junto a la estación, cuyas raíces gruesas y tronco ancho ofrecían un escondite natural. Allí, Elena había guardado herramientas, sacos y mantas viejas. Preparó un espacio detrás del tronco, cubierto por sombras densas y objetos apilados. Con cuidado, ayudó a Apache a sentarse y lo cubrió con una manta oscura que se confundía con el entorno. «No hagas ruido», susurró. «Pase lo que pase, quédate aquí». Apache asintió. Antes de que Elena se apartara, él habló en voz baja. «Arriesgas mucho por mí». Elena sostuvo su mirada con serenidad. «Estoy haciendo lo correcto». Regresó a la estación y dejó la puerta entreabierta, como si todo estuviera en calma. Luego tomó asiento junto a la ventana, observando la inmensidad del desierto. El tiempo parecía avanzar con lentitud. Cada sonido del viento, cada crujido de la madera, hacía que su atención se tensara. Poco antes del amanecer, notó movimiento en las colinas. Sombras silenciosas se recortaban contra el cielo que comenzaba a aclararse. No eran una o dos figuras, sino muchas, inmóviles y vigilantes. Elena comprendió en ese instante que Apache no estaba solo en su historia. Había tomado una decisión que la colocaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Sin embargo, no retrocedió. Permaneció firme junto a su estación, esperando el amanecer y lo que éste traería consigo. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo con tonos suaves de naranja y dorado. Elena permanecía de pie junto a la estación, con la mirada fija en las colinas. Las sombras que había visto durante la madrugada ahora eran claras y definidas. Decenas de hombres estaban allí, inmóviles sobre la cresta, observando en completo silencio. Sus siluetas se recortaban contra la luz del sol naciente como estatuas vivientes. El corazón de Elena latía con fuerza, pero su postura se mantuvo firme. No había gritos, ni disparos, ni movimientos agresivos. Solo una presencia silenciosa y poderosa que envolvía la estación desde la distancia. Supo de inmediato que aquellos hombres estaban relacionados con Apache. Respiró hondo y, con movimientos tranquilos, comenzó su rutina habitual. Caminó hacia el pozo, accionó la bomba y llenó el gran recipiente de madera. El sonido del metal y el agua rompiendo el silencio parecía amplificarse bajo la atenta mirada de los observadores. Cada gesto de Elena era medido, sereno, como si la escena fuera completamente normal. Mientras trabajaba, podía sentir sus miradas sobre ella. No eran miradas de odio ni de amenaza inmediata, sino de evaluación. La estaban juzgando. Cada acción suya parecía formar parte de una prueba invisible. Después de llenar los recipientes, Elena tomó una escoba y comenzó a limpiar el polvo frente a la estación. Sus manos se movían con naturalidad, aunque por dentro la tensión era intensa. Sabía que cualquier señal de miedo o agresión podría cambiar la situación de forma peligrosa. Desde su escondite detrás del gran árbol, Apache observaba en silencio. Su herida aún le causaba dolor, pero su atención estaba completamente centrada en la mujer. Verla actuar con tanta calma frente a la presencia de tantos hombres reforzó algo que ya había comenzado a creer: Elena no era como los demás. El sol subió en el cielo y el calor comenzó a intensificarse. Aún así,
los hombres en las colinas no se movieron. Permanecían allí, pacientes y vigilantes. Horas después, una figura se separó del grupo y descendió lentamente hacia la estación. Sus pasos eran seguros y tranquilos, sin mostrar hostilidad. Elena dejó la escoba a un lado y esperó. Su respiración era profunda y controlada. Cuando el hombre estuvo a varios metros de distancia, se detuvo. Su presencia imponía respeto. Miró a Elena, luego al pozo, y finalmente a la estación. Sus ojos eran serenos pero penetrantes. «Tú ayudaste a Apache», dijo con voz firme y pausada. Elena asintió sin titubear. Estaba herido. Necesitaba agua y ayuda. El hombre la observó en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Luego miró hacia las colinas, donde los demás continuaban atentos, y volvió a fijar su mirada en ella. Muchos no habrían hecho eso, continuó. Especialmente aquí. Elena respondió con calma. El agua es para quien la necesita. Eso es todo. El hombre pareció considerar sus palabras. No mostró emoción evidente, pero su expresión se suavizó ligeramente. Dio un paso atrás, sin dejar de observarla. «Te observaremos», dijo. «Queremos saber quién eres en realidad». Elena sostuvo su mirada. «Soy alguien que no niega agua a nadie». El hombre asintió con lentitud. Sin añadir nada más, giró y comenzó a subir de nuevo hacia las colinas. En cuestión de minutos, volvió a ocupar su lugar entre los demás. La vigilancia continuó, silenciosa e implacable. El día avanzó con una calma tensa. Elena siguió con sus tareas habituales, revisó las herramientas, organizó provisiones y preparó algo de comida sencilla. Cada movimiento era observado. Sin embargo, ella no cambió su comportamiento. No tomó armas ni mostró hostilidad. Simplemente continuó siendo quien era. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo el desierto de tonos rojizos, los hombres seguían allí. La estación, que antes era un lugar olvidado, se había convertido en el centro de una silenciosa prueba. Elena comprendió que aquello no terminaría pronto. Había tomado una decisión al ayudar a Apache, y ahora debía sostenerla con la misma firmeza con la que había ofrecido aquella primera jarra de agua. Mientras la noche caía lentamente, las figuras en las colinas se convirtieron en sombras, pero su presencia seguía siendo innegable. Elena encendió una lámpara dentro de la estación, sabiendo que estaba siendo observada incluso en la oscuridad. Sin embargo, en lugar de miedo, una extraña calma comenzó a crecer en su interior. Había elegido su camino, y no pensaba apartarse de él. La verdadera prueba acababa de comenzar. El primer día de vigilancia terminó sin palabras ni movimientos hostiles. Cuando la noche cubrió el desierto, las figuras en las colinas se volvieron sombras casi invisibles, pero Elena sabía que seguían allí. Dentro de la estación, la luz de la lámpara proyectaba siluetas suaves sobre las paredes de madera. El silencio era profundo, interrumpido solo por el viento que rozaba la estructura y por el sonido lejano de algún animal nocturno. Elena preparó un poco de comida sencilla y dejó una ración envuelta en tela cerca del gran árbol, sin mirar directamente hacia el escondite. Era su manera de cuidar a Apache sin delatarlo. Luego regresó al interior y se sentó junto a la mesa, manteniendo la calma que había mostrado durante el día. Aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros, su mente permanecía alerta. El segundo día amaneció con un calor aún más intenso. Al salir, Elena comprobó que los hombres seguían en las colinas, firmes e inmóviles. Su presencia constante ya no era una sorpresa, pero sí una presión continua. Aún así, ella continuó con su rutina, bombeó agua, limpió el área, revisó la cerca y organizó sus provisiones. Cada acción era clara, abierta, sin señales de engaño o temor. A media mañana, dos viajeros aparecieron en el camino, un hombre mayor y un joven agotado por el calor. Elena los recibió con naturalidad, les ofreció agua fresca y un lugar a la sombra. Mientras bebían con alivio, los viajeros notaron las figuras en las colinas y se inquietaron. «¿Quiénes son?», preguntó el hombre mayor en voz baja. «Personas observando», respondió Elena con tranquilidad. «Mientras haya respeto, no hay peligro». Sus palabras, firmes y serenas, tranquilizaron a los viajeros. Tras descansar un rato, agradecieron y continuaron su camino. Desde las colinas, los observadores no intervinieron. Aquello no pasó desapercibido para Elena. Comprendió que cada uno de sus actos estaba siendo evaluado. Al caer la tarde del segundo día, Elena dejó discretamente más agua y comida cerca del árbol. Poco después, desde la ventana,
vio a Apache salir con cautela de su escondite. Sus movimientos eran más firmes, aunque aún mostraba debilidad. Tomó la comida, bebió agua y levantó la vista hacia las colinas. Durante un breve instante, una de las figuras en lo alto hizo un leve gesto con la cabeza. Apache respondió de la misma manera antes de regresar a su escondite. El tercer día llegó con un cielo despejado y un aire inmóvil que hacía el calor aún más pesado. Elena sentía el cansancio acumulado, pero su determinación seguía intacta. Mientras llenaba los recipientes de agua, una figura descendió nuevamente desde las colinas. Era el mismo hombre del primer día. Se detuvo frente a ella, observando el pozo, los recipientes llenos y el orden del lugar. Luego habló con voz calmada. 3 días te hemos observado. No huiste. No mentiste con tus actos. Ayudaste a extraños sin temor. Elena apoyó las manos en el borde del recipiente y respondió con serenidad. Este lugar existe para eso. El agua no debe ser negada a nadie. El hombre la miró fijamente, como si midiera el peso de cada una de sus palabras. Luego asintió lentamente. Apache vive gracias a ti, dijo. Tu acción no será olvidada. Tras decir esto, dio un paso atrás. Levantó una mano en dirección a las colinas. Casi de inmediato, las figuras comenzaron a retirarse en silencio, desapareciendo una a una detrás de las crestas, como si el desierto mismo las absorbiera. Elena observó la escena con una mezcla de alivio y asombro. La presión que había sentido durante 3 días se disipó poco a poco. El desierto volvió a su quietud habitual, amplio y silencioso. Momentos después, Apache salió de su escondite y caminó con paso lento pero firme hasta quedar frente a ella. Se miraron en silencio. No hacían falta muchas palabras. Gracias, dijo Apache con voz profunda. No solo salvaste mi vida. Mostraste quién eres. Elena asintió con una leve sonrisa cansada. Solo hice lo correcto. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sabía que aquellos 3 días no eran el final de la historia. Eran solo el comienzo. En el desierto, las decisiones importantes siempre traían consecuencias, y el eco de lo ocurrido en aquellas colinas pronto llegaría a oídos de otros hombres. Hombres que no verían su acto como un gesto de humanidad, sino como una traición. Y cuando ese momento llegara, la verdadera prueba comenzaría. El desierto recuperó su silencio habitual después de que los hombres en las colinas desaparecieran. Durante 2 días, la vida en la estación volvió a la calma. Elena retomó su rutina con la misma disciplina de siempre, y Apache, ya más fuerte, la ayudaba en tareas sencillas como cargar cubos de agua y reparar una sección dañada de la cerca. La confianza entre ambos crecía en silencio, basada en hechos y no en palabras. Sin embargo, la tranquilidad del desierto rara vez era permanente. Una mañana, mientras el sol comenzaba a elevarse y el calor aún era soportable, Elena escuchó un sonido diferente al del viento. Era el ritmo pesado de varios pasos y el tintinear metálico de armas y herramientas. Levantó la vista hacia el camino del este y vio a un grupo de hombres acercándose. Caminaban con seguridad y desconfianza al mismo tiempo, armados con rifles y revólveres. Sus ropas estaban cubiertas de polvo y sus rostros mostraban dureza y cansancio. No eran viajeros comunes. Apache, que estaba junto al pozo, también los vio. Su expresión se tensó de inmediato. «¿Problemas?», dijo en voz baja. Elena asintió con serenidad, aunque su pulso se aceleró. Apache dio un paso atrás, dispuesto a retirarse hacia el área trasera de la estación. «Quédate fuera de su vista», susurró ella. «Yo hablaré con ellos». Apache dudó un instante, luego obedeció y se movió con cautela hasta quedar oculto tras la estructura y los barriles apilados. Desde allí podía observar sin ser visto. El grupo llegó hasta la estación. Al frente caminaba un hombre robusto, de barba espesa y mirada dura. Se detuvo a unos metros de Elena y recorrió el lugar con ojos calculadores. «Así que tú eres la mujer del pozo», dijo con tono áspero. «Me llamo Apache». Elena no mostró sorpresa ni incomodidad por el nombre. En aquellas tierras, los nombres no siempre definían a las personas. «El agua está disponible para quien la necesite», respondió con calma. «Pueden beber y llenar sus recipientes». Los hombres se acercaron al agua, pero su actitud no era de alivio, sino de sospecha. Bebieron sin dejar de observar los alrededores. Uno de ellos señaló con la barbilla hacia las colinas. «Hemos visto movimiento por la zona», dijo. «Muchos hombres. No parecen viajeros». Elena sostuvo su mirada con tranquilidad.
Este lugar recibe todo tipo de visitantes. Mientras haya respeto, no hay problemas. El hombre llamado Apache dio un paso al frente. Su presencia era intimidante. Dicen que un hombre herido llegó aquí hace unos días. Y que no estaba solo en su historia, dijo, entrecerrando los ojos. Queremos saber si es cierto. Elena mantuvo la calma. Su voz fue firme y clara. Aquí ha venido gente herida, cansada y desesperada desde hace años. A todos se les da agua. Nada más. El silencio se volvió pesado. El hombre la observó fijamente, como si intentara descubrir una mentira en su rostro. Luego hizo un gesto, y dos de sus compañeros comenzaron a rodear la estación, inspeccionando el terreno, los barriles y la cerca. Cada paso que daban aumentaba la tensión. Desde su escondite, Apache observaba con atención, listo para actuar si era necesario, aunque sabía que un enfrentamiento directo sería desastroso. Uno de los hombres que inspeccionaban el área se detuvo cerca del gran árbol. Miró el suelo, donde aún quedaban marcas suaves en la arena. Se agachó, tocó la tierra y levantó la vista hacia su líder. «Alguien ha estado aquí», dijo con desconfianza. El ambiente se tensó de inmediato. El hombre llamado Apache miró a Elena con dureza. «Te haré una última pregunta», dijo lentamente. «¿Estás ayudando a nuestros enemigos?» Elena dio un paso al frente, firme y sin titubear. «No ayudo a enemigos. Ayudo a personas que necesitan agua. Nada más». Sus palabras resonaron en el aire caliente del desierto. Durante unos segundos, nadie habló. El grupo evaluaba la situación, dividido entre la sospecha y la falta de pruebas claras. Finalmente, el líder soltó una risa breve y seca. «Tal vez dices la verdad», murmuró. «O tal vez eres muy valiente o muy imprudente». Se giró hacia sus hombres. «Beban, llenen todo y nos vamos. Pero mantengan los ojos abiertos. Este lugar es más interesante de lo que parece». Mientras los hombres llenaban sus recipientes, Elena sintió que el peligro no se había ido, solo se había anunciado. Cuando el grupo finalmente se alejó levantando una nube de polvo, el silencio regresó, pero ya no era tranquilo. Era un silencio cargado de advertencias. Apache salió lentamente de su escondite y se acercó a Elena. «Volverán», dijo con certeza. Elena miró el horizonte por donde habían desaparecido. «Lo sé», respondió con calma. «Y cuando lo hagan, estaremos listos». El desierto, testigo silencioso, parecía contener la respiración una vez más. La verdadera tormenta estaba en camino. El silencio que quedó tras la partida del grupo armado no trajo tranquilidad. Al contrario, el aire parecía más pesado, como si el desierto anticipara lo que estaba por venir. Elena continuó con sus tareas, pero sus sentidos estaban alerta. Apache permanecía cerca, ya sin ocultarse, observando el horizonte con atención constante. El sol descendía lentamente cuando Apache habló con voz firme. «Vendrán al amanecer. No creen en palabras. Creen en la fuerza». Elena asintió. Había visto ese tipo de determinación antes. No se trataba de sed ni de necesidad, sino de control y miedo. Esa noche, ambos se prepararon en silencio. No para atacar, sino para resistir. Aseguraron puertas, organizaron provisiones y dejaron el pozo listo para cualquier situación. Elena tomó su viejo rifle y lo colocó sobre la mesa. No deseaba usarlo, pero tampoco ignoraría el peligro. El amanecer llegó con una quietud inquietante. El cielo estaba despejado y el calor comenzaba a levantarse desde la tierra. Entonces, el sonido apareció, pasos firmes, metal chocando suavemente, voces bajas. Desde el este, el grupo armado regresaba. Eran más que antes y avanzaban con decisión. Al frente caminaba el hombre que se hacía llamar Apache, con la mirada fija en la estación. Elena salió y se colocó junto al pozo. Apache se mantuvo a su lado, erguido y sereno. No llevaba armas visibles, pero su presencia era firme como una muralla. Cuando el grupo se detuvo a pocos metros, el silencio se volvió denso. «Te advertí que este lugar era interesante», dijo el líder con tono frío. «Ahora sabemos por qué. No estás sola, y eso es un problema». Elena respondió con calma. «Este lugar sigue siendo para quien necesite agua. Nada ha cambiado». El hombre sonrió con desprecio. «Sí ha cambiado. Ahora es un punto estratégico. Y no lo compartimos con quienes podrían usarlo en nuestra contra». Antes de que Elena respondiera, un movimiento en las colinas atrajo la atención de todos. Figuras comenzaron a aparecer en lo alto,
una tras otra, silenciosas y firmes. Decenas de hombres liderados por Apache ocuparon las crestas, observando la escena con calma imponente. No apuntaban armas, pero su sola presencia cambiaba el equilibrio de poder. El grupo armado se tensó de inmediato. Algunos levantaron sus rifles por instinto, mientras otros miraban nerviosos hacia las colinas. «Bajen las armas», ordenó el líder Apache a sus hombres, sin apartar la vista del Apache que estaba junto a Helena. «Nadie dispare, todavía». Apache, junto a Helena, dio un paso al frente. «Esta mujer salvó mi vida», dijo con voz firme. «Este lugar es de paz. No habrá violencia aquí». El líder soltó una risa breve y áspera. «La paz no existe donde hay poder y recursos. El agua es poder. Y nosotros no la vamos a dejar en manos equivocadas». La tensión creció como una cuerda a punto de romperse. Un movimiento en falso podía desatar el caos. Helena sintió como el momento se deslizaba hacia el desastre. Miró a ambos lados, hombres armados frente a ella y decenas de figuras vigilantes en las colinas. Todo podía terminar en sangre en cuestión de segundos. Entonces, Helena avanzó y se colocó entre los dos grupos. «¡Basta!», exclamó con voz fuerte y clara, que resonó en el silencio del desierto. Todos la miraron. Incluso el viento pareció detenerse. «Este pozo no es un arma ni un premio», continuó. «Es agua. Agua para vivir. Si hoy se derrama sangre aquí, este lugar dejará de ser vida y se convertirá en otra tumba en el desierto». El líder la observó con irritación. «Quítate del medio. Esto no es asunto tuyo». «Sí lo es», respondió Helena sin retroceder. «Este lugar existe para salvar vidas, no para decidir quién merece vivir. Si quieren este pozo por la fuerza, tendrán que empezar conmigo». Sus palabras cayeron con un peso inesperado. Algunos hombres del grupo armado intercambiaron miradas incómodas. En las colinas, los hombres liderados por Apache permanecían inmóviles, pero la tensión era evidente. El Apache que estaba junto a Helena habló con firmeza. «Ella dice la verdad. Quien dispare primero no solo enfrentará a mis hombres, sino que cargará con una guerra que no podrá ganar». El líder observó las colinas, calculando. La seguridad en su rostro se transformó en duda. Sabía que un enfrentamiento allí sería devastador. Apretó la mandíbula, luchando entre su orgullo y la realidad. «Esto no termina aquí», dijo finalmente con dureza. «Pero hoy, nos retiramos». Hizo una señal, y su grupo comenzó a retroceder lentamente, sin bajar completamente las armas. La tensión se mantuvo hasta que desaparecieron en la distancia. Helena soltó el aire que había contenido. La batalla se había evitado, pero en el fondo sabía que aquello no era el final. Solo era la calma antes de una reacción más peligrosa y silenciosa. El desierto, testigo de todo, guardó el momento en su inmenso silencio. Y en ese silencio, una amenaza futura comenzó a tomar forma. Después de que el grupo armado se retiró, el desierto volvió a sumergirse en un silencio profundo. El eco de la confrontación aún parecía flotar en el aire caliente. Helena permaneció inmóvil junto al pozo durante unos instantes, asimilando lo ocurrido. Habían evitado la violencia, pero la tensión no había desaparecido. Solo se había transformado en una amenaza invisible. Apache, a su lado, observaba el horizonte por donde los hombres se habían marchado. Su expresión era seria y reflexiva. «No olvidarán esto», dijo con voz baja. «Los hombres como ese Apache regresan cuando creen que nadie los espera». Helena asintió lentamente. «Entonces estaremos preparados», respondió con serenidad. «Pero espero que no regresen con violencia». Desde las colinas, los hombres liderados por Apache comenzaron a retirarse en silencio, tal como habían aparecido. Antes de desaparecer por completo, el líder hizo un leve gesto de respeto hacia Helena. No hubo palabras, pero el mensaje fue claro: ella había demostrado valor y justicia. En pocos minutos, las colinas volvieron a quedar vacías, y el desierto recuperó su apariencia tranquila. Durante el resto del día, Helena y Apache trabajaron juntos en silencio. Reforzaron la puerta principal, reorganizaron los barriles para crear protección y prepararon suministros esenciales. No hablaban mucho, ambos entendían la gravedad de la situación. A pesar del cansancio, Helena sentía una determinación firme en su interior. Había defendido su propósito sin disparar una sola bala, y eso le daba una extraña sensación de fortaleza. Al caer la noche, el cielo se llenó de estrellas.
La estación estaba iluminada solo por una lámpara tenue. Apache permanecía alerta cerca de la ventana, mientras Elena revisaba por última vez el exterior. Todo parecía tranquilo. El viento soplaba con suavidad, y el desierto parecía dormido. Tal vez entendieron el mensaje, dijo Elena con cautela. Apache negó con la cabeza lentamente. El orgullo herido busca la oscuridad para responder. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena cerró la puerta y colocó una tranca firme. Ambos decidieron descansar por turnos. Apache vigiló primero, atento a cualquier sonido inusual. Las horas transcurrieron con una calma engañosa, hasta que, cerca de la medianoche, un olor penetrante interrumpió la quietud. Apache frunció el ceño y se dirigió a la puerta. Elena, alertada por su reacción, tomó la lámpara. Antes de que pudiera abrir, un resplandor anaranjado iluminó las rendijas de la madera. Apache abrió la puerta de golpe. El exterior estaba envuelto en fuego. Las paredes laterales de la estación ardían con llamas intensas. Barriles y tablones empapados en aceite alimentaban el incendio. A lo lejos, varias figuras se alejaban en la oscuridad, corriendo hacia el desierto. No había duda sobre quiénes eran. «El pozo», exclamó Elena. Ambos corrieron hacia el área del pozo. Con cubos y mantas mojadas, intentaron contener las llamas, pero el fuego se extendía con rapidez, impulsado por la madera seca y el viento creciente. El calor era sofocante, el humo denso y asfixiante. Cada esfuerzo parecía inútil frente a la furia del incendio. Apache intentó derribar una sección en llamas para evitar que el fuego alcanzara el corazón de la estructura, mientras Elena protegía el pozo y los recipientes de agua. Lograron salvar el acceso al agua, pero la estación, su hogar y refugio, estaba condenada. Finalmente, Apache tomó a Elena del brazo y la alejó unos metros cuando el techo comenzó a colapsar con un estruendo ensordecedor. Ambos observaron en silencio cómo las llamas consumían todo lo que ella había construido con años de esfuerzo y sacrificio. Elena sentía el calor en su rostro y una profunda opresión en el pecho. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero no lloró. Permaneció erguida, firme, contemplando cómo el fuego convertía su pasado en cenizas. «Lo siento», dijo Apache con pesar. «Esto ocurrió por mi causa». Elena negó con la cabeza, sin apartar la vista de las llamas. «No», respondió con voz serena pero firme. «Ocurrió porque elegí hacer lo correcto. Y lo volvería a hacer». Las llamas iluminaron el desierto como un faro en la noche, pero no de esperanza, sino de advertencia. Cuando el fuego comenzó a debilitarse y solo quedaron brasas ardientes, la estación ya no existía. Solo quedaban restos humeantes y recuerdos grabados en la arena. Elena dio un paso al frente y observó el pozo, aún intacto. El agua seguía allí, silenciosa y pura, como un símbolo de que su propósito no había sido destruido. En medio de la oscuridad y las cenizas, una etapa de su vida había terminado. Pero otra, más incierta y decisiva, acababa de comenzar. El amanecer llegó con una luz suave que contrastaba con la devastación de la noche anterior. Donde antes se alzaba la estación de Elena, ahora solo quedaban restos ennegrecidos, madera convertida en carbón y columnas de humo que se elevaban lentamente hacia el cielo. El desierto, indiferente como siempre, volvía a su silencio habitual. Elena caminó entre las cenizas con pasos lentos. Cada rincón destruido representaba años de esfuerzo, recuerdos y promesas. Se detuvo frente a lo que había sido la entrada principal y cerró los ojos por un momento. No sentía rabia, sino una profunda tristeza mezclada con una extraña sensación de paz. Había perdido su hogar, pero no su propósito. Apache observaba desde unos metros de distancia, respetando su silencio. Cuando Elena terminó de recorrer los restos, él se acercó. «Puedes venir con mi gente», dijo con voz firme. «Tendrás protección, alimento y respeto. Siempre serás bienvenida». Elena lo miró con gratitud. La oferta era sincera y honorable. Durante unos segundos consideró la posibilidad, pero finalmente negó con suavidad. «Agradezco tu oferta, Apache. De verdad. Pero mi camino está en otra dirección. He vivido aquí para ayudar a quienes pasan. Ahora debo seguir adelante y ayudar donde más se necesite». Apache asintió con respeto. Entendía la fuerza de su decisión. «Entonces no caminarás sola en espíritu», respondió. «Tu valentía será recordada». Juntos revisaron lo que el fuego había dejado atrás. Lograron rescatar algunas herramientas,
un cuchillo resistente, una cantimplora de metal y una manta parcialmente intacta. Elena llenó la cantimplora con agua del pozo y observó el lugar por última vez. El pozo seguía firme, silencioso testigo de todo lo ocurrido. Elena colocó una mano sobre la piedra del pozo. Mientras haya agua aquí, algo de mí seguirá en este lugar, dijo en voz baja. Apache inclinó la cabeza en señal de respeto. Cuando el sol comenzó a elevarse, era momento de partir. Elena se colocó la manta sobre los hombros, aseguró la cantimplora a su cinturón y miró hacia el oeste, donde sabía que existía un pequeño poblado a varios días de camino. Sin miedo, dio el primer paso. Apache caminó con ella hasta una colina cercana. Desde allí, la vista del antiguo puesto de agua era clara, un círculo oscuro en medio de la arena dorada, con el pozo intacto como único sobreviviente. Aquí nos despedimos, dijo Apache. Elena lo miró con una leve sonrisa. Gracias por confiar en mí. Gracias por mostrarme que la compasión puede ser más fuerte que el miedo, respondió él. Se despidieron con un gesto de respeto. Apache regresó hacia el este, donde en la distancia comenzaban a aparecer figuras que lo esperaban en silencio. Elena, por su parte, continuó hacia el oeste, sola pero decidida. El camino fue duro. El sol castigaba sin piedad y el terreno era irregular y agotador. Durante el día, Elena avanzaba con paso constante, haciendo pausas breves para conservar energía. Por la noche, descansaba bajo el cielo estrellado, envuelta en su manta, guiándose por las estrellas que había aprendido a leer con los años. Mientras caminaba, recordaba los momentos vividos en la estación, los viajeros agradecidos, las tardes tranquilas, la llegada de Apache y la decisión que lo cambió todo. Lejos de arrepentirse, sentía que por primera vez en mucho tiempo su vida tenía un sentido claro. Había elegido la humanidad por encima del miedo, y aunque el precio fue alto, su conciencia estaba en paz. Al tercer día, cuando sus fuerzas comenzaban a disminuir, vio a lo lejos señales de vida, humo elevándose en el horizonte y la silueta de varias construcciones. Era el poblado. Una oleada de alivio recorrió su cuerpo. Con renovada determinación, continuó avanzando hasta que finalmente alcanzó las primeras casas de madera. Los habitantes la miraron con curiosidad y cautela. Su aspecto, cubierto de polvo y con signos de agotamiento, contaba una historia silenciosa. Un hombre mayor, también llamado Apache, se acercó con expresión seria pero amable. «Parece que has tenido un viaje difícil», dijo. «¿Buscas ayuda?» Elena asintió con serenidad. «Busco un lugar donde pueda ser útil». El hombre Apache sonrió levemente. «Entonces has llegado al lugar correcto». En ese instante, Elena comprendió que aunque había perdido su hogar en el desierto, no había perdido su misión. Su camino no terminaba entre cenizas, apenas estaba comenzando de nuevo. El pequeño poblado despertaba con el sonido de pasos, voces suaves y herramientas en movimiento. Elena observaba todo con atención desde la entrada de una modesta casa donde había pasado la noche. El descanso había renovado sus fuerzas, pero más que eso, le había devuelto una sensación de pertenencia que no sentía desde hacía años. El hombre que la había recibido el día anterior, Apache, regresó con una taza de bebida caliente y un trozo de pan. «Necesitarás energía», dijo con una sonrisa amable. «Aquí todos ayudamos como podemos». Elena aceptó con gratitud. «Gracias. Quiero trabajar. Sé cuidar heridos, preparar vendajes y mantener el agua limpia. Eso es lo que he hecho durante años». Apache asintió con aprobación. «Entonces eres exactamente la persona que necesitamos. Nuestro sanador murió hace unos meses. Desde entonces, hacemos lo mejor que podemos, pero necesitamos manos firmes y un corazón valiente». Elena sintió un leve nudo en la garganta. No era solo una oportunidad, era una continuación natural de su propósito. Sin dudarlo, aceptó. Ese mismo día comenzó a ayudar. Limpió y organizó una pequeña sala que funcionaba como enfermería. Preparó vendas con telas limpias, hirvió agua para esterilizar utensilios y atendió a un niño con fiebre y a un trabajador con una herida en la mano. Sus movimientos eran precisos y seguros. La gente observaba con respeto y alivio cómo el orden y la calma regresaban a aquel lugar. Los días se convirtieron en semanas. Elena se ganó la confianza del poblado con su dedicación y trato amable. Nunca hablaba mucho de su pasado, pero cuando alguien preguntaba por la cicatriz emocional que a veces se reflejaba en su mirada, solo decía: «Vengo de un lugar donde el agua salvaba vidas, y también las ponía en riesgo». Mientras tanto, en el desierto,
el pozo que Elena había protegido no quedó en el olvido. Apache regresó allí junto a otros hombres. Encontraron las ruinas de la estación y el pozo intacto, firme entre las cenizas. En silencio, comprendieron la magnitud del sacrificio de Elena. Este lugar no debe desaparecer, dijo Apache con solemnidad. Aquí se demostró que la compasión puede detener la violencia. Los hombres limpiaron los restos quemados, reforzaron la estructura del pozo con piedra y colocaron una cubierta resistente para protegerlo del sol y del paso del tiempo. Sin escribir nombres ni levantar señales llamativas, convirtieron el lugar en un punto seguro para cualquier viajero. Para ellos, era un sitio sagrado, un recordatorio de la mujer que eligió la paz cuando la guerra parecía inevitable. Con el paso de los meses, los viajeros comenzaron a notar el pozo renovado. Algunos hablaban de figuras silenciosas que vigilaban desde la distancia para asegurar que nadie abusara del lugar. Otros contaban la historia de una mujer valiente que había protegido el agua con su propia vida. La historia creció, viajando de boca en boca a través del desierto y los pueblos cercanos. En el poblado, Elena continuaba su labor sin buscar reconocimiento. Atendía enfermos, ayudaba en nacimientos y consolaba a quienes sufrían pérdidas. Su presencia se convirtió en un pilar de la comunidad. El hombre llamado Apache, que la había recibido, solía decir: la fortaleza no siempre está en quien empuña un arma, sino en quien decide sanar en lugar de destruir. Una tarde, un viajero llegó al poblado con una historia que captó la atención de todos. Habló de un pozo en medio del desierto, protegido y cuidado, donde los viajeros encontraban agua y, a veces, pequeños símbolos de respeto dejados por manos anónimas. Decían que aquel lugar existía gracias al valor de una mujer que se interpuso entre la violencia y la vida. Elena escuchó en silencio desde un rincón. Sus ojos se humedecieron levemente, pero su expresión permaneció serena. No necesitaba reconocimiento. Saber que el pozo seguía ofreciendo vida era suficiente. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Elena salió de su casa y miró hacia el horizonte donde se extendía el desierto. Sintió una profunda paz. Había perdido un hogar, pero había ganado un propósito más grande. Su decisión, tomada en un momento de peligro, había echado raíces más allá de lo que jamás imaginó. El agua seguía fluyendo en el desierto, y con ella, el legado de una elección valiente. Elena sonrió suavemente, sabiendo que su historia aún no había terminado, pero que ya había dejado una huella imborrable en la vida de muchos. Los años comenzaron a pasar con la calma firme de las estaciones del desierto. En el poblado, la presencia de Elena se volvió tan esencial como el agua en los pozos y la luz del amanecer. Su pequeña enfermería creció con el tiempo. Lo que comenzó como una sala sencilla con vendas y agua hervida se transformó en un lugar ordenado y confiable donde las personas encontraban alivio, esperanza y consuelo. El hombre llamado Apache, quien la había recibido en su llegada, se convirtió en un amigo cercano y un respetado líder del lugar. Juntos coordinaron la construcción de un pozo nuevo en el poblado, aplicando todo lo que Elena había aprendido durante sus años en la estación del desierto. Enseñaron a los jóvenes a mantener el agua limpia, a cuidar la salud, sobre todo, a valorar la vida sin importar el origen de cada persona. Mientras tanto, el pozo en medio del desierto se transformó en un símbolo silencioso de humanidad. Viajeros, comerciantes y familias que cruzaban la región hablaban de un lugar seguro donde siempre había agua y respeto. Algunos dejaban pequeñas piedras acomodadas con cuidado, otros colgaban cintas de tela en señal de gratitud. Sin necesidad de un nombre escrito, todos conocían la historia de la mujer que protegió la vida en medio del peligro. En el poblado, los niños crecieron escuchando esa historia alrededor del fuego. Elena nunca se presentó como la protagonista. Cuando alguien mencionaba a la mujer del pozo, ella solo sonreía con humildad y cambiaba el tema. Para ella, lo importante no era el recuerdo, sino que el acto de compasión siguiera repitiéndose en nuevas generaciones. Con el paso del tiempo, su cabello se volvió completamente plateado y sus pasos más lentos, pero su mente permaneció clara y su espíritu fuerte. Ya no atendía todos los casos, pero guiaba a quienes había formado con paciencia. Entre ellos destacaba una joven decidida que había aprendido cada detalle del cuidado médico bajo su enseñanza. Elena observaba con orgullo cómo el conocimiento y la vocación continuaban más allá de sus propias fuerzas. Un día, un grupo de viajeros llegó con noticias importantes. Contaron que el pozo del desierto había sido reforzado nuevamente por un grupo liderado por un hombre llamado Apache, conocido por proteger las rutas y mantener la paz entre distintas comunidades.
Nadie sabía con certeza si era el mismo Apache que había cambiado su destino años atrás, pero Elena lo supo en su corazón. Esa noche, sentada frente a su casa, miró el cielo estrellado. El mismo cielo que había observado durante incontables noches en la estación del desierto. Cerró los ojos y recordó el momento en que decidió ofrecer agua en lugar de negarla, ayuda en lugar de miedo. Comprendió que una sola decisión, tomada con valentía, había creado un eco que seguía expandiéndose con el paso de los años. Días después, el poblado organizó una reunión especial. Sin anuncios grandiosos ni ceremonias ostentosas, la comunidad se reunió junto al pozo principal. El hombre llamado Apache habló con voz serena. Hoy honramos a una mujer que nos enseñó que la verdadera fortaleza nace de la compasión. Su ejemplo ha salvado más vidas de las que podemos contar. Luego, una placa sencilla fue colocada junto al pozo. No tenía una larga inscripción, solo unas palabras claras: donde hay agua y bondad, hay vida. Elena observó en silencio, con los ojos llenos de emoción. No necesitaba que su nombre estuviera grabado. Ver a la comunidad unida por valores de respeto y ayuda mutua era el mayor reconocimiento que podía recibir. Aquella noche, el viento del desierto sopló con suavidad, como un susurro que viajaba desde el antiguo pozo hasta el nuevo hogar que ella había ayudado a construir. Elena sintió una profunda tranquilidad. Su historia ya no le pertenecía solo a ella. Vivía en cada acto de bondad, en cada mano que ofrecía agua al necesitado y en cada persona que elegía la compasión por encima del miedo. El eco de su decisión seguiría resonando mucho después de que sus pasos dejaran de escucharse sobre la arena. Si esta historia tocó tu corazón, apoya este canal con tu suscripción. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que inspiran, conmueven y dejan una huella en el alma. Activa la campana para no perderte ninguna historia y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo. Gracias por ser parte de esta comunidad.